Estructuras de las bases de datos relacionales. Bueno, como les comentaba anteriormente, las bases de datos hay de diferentes tipos. Sin embargo, dentro del ámbito empresarial, las que más se utilizan son las bases de datos relacionales. Entonces, justamente vamos a tratar de explicar cuáles son las características de estas bases de datos, de qué manera operan, cuáles son las operaciones que nosotros podemos realizar sobre estas bases de datos, entre otros aspectos importantes. Bien, el modelo de datos relacional básicamente fue propuesto hace 50 años, o sea, no es nada nuevo. Fue propuesto por un señor llamado Edgar F. Codd como un modelo de implementación. O sea, el modelo de datos relacional nos dice cómo implementar la base de datos. No solamente se queda en el modelo, sino que va o alcanza hasta la implementación. A diferencia del modelo de entidad-relación que vamos a ver más adelante, que es un modelo que sirve justamente para eso, o sea, para modelar la base de datos, pero cuando nosotros necesitamos implementar esa base de datos, tenemos que hacer uso del modelo, en este caso el modelo relacional, ¿verdad? Este modelo relacional permite crear una representación de la realidad de una determinada organización, por ejemplo, ya sea esta pública o sea privada. Cuando yo creo la estructura de base de datos, justamente la estoy construyendo con el objetivo de que allí se almacene toda la información importante de la organización. Esta información tiene que ver con personas, tiene que ver con cosas, tiene que ver con productos, tiene que ver con procesos, tiene que ver con reglas, es decir, la realidad de toda la organización. El objeto principal de una base de datos relacional es la tabla, es decir, los datos inherentes a las personas, cosas, procesos, etcétera, significativos de la organización, se almacenan en tablas, se organizan en tablas, y esas tablas contienen los datos a manera de registros. Ya vamos a ver en detalle qué es un registro, ¿verdad? Y utilizan como lenguaje de manipulación de datos, o DML, las instrucciones SQL, que son instrucciones que utilizan muchos sistemas de gestión de base de datos en la actualidad, ya sea SQL Server, Oracle, Informix, MySQL, Postgres, etcétera. Y ratificamos que es a nivel, más que todo a nivel empresarial, organizacional, es el modelo de implementación que más se utiliza, ¿no? Entonces, en la práctica profesional, en las instituciones a las que nosotros vayamos a dar servicios, ya sea por contrato, ya sea por algún servicio profesional, si es referente al área de sistemas, generalmente nos vamos a encontrar con este tipo de modelo, con base de datos relacionales. Ahora bien, el elemento fundamental de la base de datos relacional, como ya les dije anteriormente, es la tabla. Pero ¿qué es una tabla? Una tabla básicamente es una estructura de datos que está compuesta por dos elementos fundamentales: los campos o columnas y los registros o filas. Los campos o columnas son los que ustedes pueden ver en la parte de acá, ese que dice code CLI, que significa código de cliente, nombre, ciudad, teléfono. En este caso, esta tabla tiene 4 campos. Asimismo, esta tabla tiene registros. ¿Cuáles son los registros? Los registros son los que van de manera horizontal.
son los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuántos registros tiene la tabla? La tabla tiene 1, 2, 3 registros. Yo puedo decirle registro o puedo decirle filas. Ahora, esa tabla debe tener un nombre. En este caso, esta tabla se llama cliente. El nombre de la tabla debe hacer referencia a los datos o a la información que ésta almacena. Si yo voy a almacenar datos de clientes, debería llamarse cliente. Si voy a almacenar los datos de producto, debería llamarse producto. Si voy a almacenar datos de un texto en una biblioteca, debería llamarse texto. Yo en realidad le puedo poner cualquier nombre, pero obviamente lo recomendable o una de las prácticas recomendadas en el diseño de base de datos es tratar de asignar un nombre relacionado con los datos o la información que va a contener o almacenar la tabla. Entonces, por eso en este caso le estoy llamando cliente, porque esa tabla cliente va a contener información de cada uno de mis clientes dentro de mi organización. Continuamos. Terminología. Verán, en lo que se refiere al modelo de datos relacional, podemos analizarlo desde dos enfoques: desde el enfoque informático y desde el enfoque matemático, porque resulta que en lo que se refiere al modelo de datos relacional, nosotros podemos representar las estructuras, podemos representar las operaciones con una notación matemática que se denomina álgebra relacional. Ahora bien, entonces desde el enfoque informático, una tabla, en el enfoque matemático no se va a llamar tabla, sino que se va a llamar relación. Un registro, en el enfoque matemático, se va a llamar tupla. Un registro o fila, tupla. Y un campo o columna, en el enfoque matemático, se va a llamar atributo. Entonces tenemos que matemáticamente una tabla es una relación, un registro es una tupla y un campo o columna es un atributo, ¿verdad? Ahora bien, entonces tenemos, acá hay una forma de representación, ¿verdad? Donde R mayúscula, corresponde a un esquema de relación. El esquema de relación es la arquitectura de la tabla. Un atributo, ¿verdad? En este caso, es cada uno de estos, ¿verdad? Teléfono, ciudad, nombre, COTCLI. R sería la relación. En este caso, ¿cuál es la relación? La relación es cliente, ¿verdad? Estamos hablando desde el punto de vista matemático. La tupla sería la fila. Toda esta fila de acá, fila o registro, vendría siendo la tupla. Y el valor vendría siendo cada uno de los datos. Aquí hay un dato, acá hay otro dato. Cada uno de los datos que tiene la tupla. Ejemplo, en este caso, esta tupla de aquí, ¿cuántos datos tiene? Tiene 4 datos, así como el resto de las tuplas de esta relación, ¿verdad? Si hablo desde el punto de vista matemático. Entonces, ahora bien, yo puedo decir que R mayúscula, es decir, el esquema de relación R, es igual a A1, A2, A3, A4. Es decir, este esquema consta de 4 atributos. A1 que vendría siendo COTCLI, A2 que vendría siendo nombre, A3 que vendría siendo ciudad y A4 que vendría siendo teléfono. Lo que está expresado en la parte de acá. Donde R, ¿verdad? La tabla en sí, tiene tupla 1, tupla 2, tupla 3, hasta tupla N. En este caso, ¿cuántas tuplas tiene? Solamente tiene 3 tuplas, pero puede llegar hasta tupla N. Es decir, puedo almacenar muchos clientes
dentro de esa relación o dentro de esa tabla, donde cada tupla T es una lista de valores, como ya les decía anteriormente. Entonces T va a ser igual a B1, B2, B3, B4. 1, 2, 3, 4. Entonces eso es lo que se está expresando de manera matemática con la notación de álgebra relacional. Ahora bien, R decíamos que es el esquema de relación, A decimos que es el atributo, R relación, T tupla y B valores, ¿verdad? Entonces, bajo la notación planteada para referirnos, por ejemplo, a la columna nombre de la tabla cliente, sería cliente, ¿verdad? Punto nombre, es decir, nosotros hacemos referencia a la tabla, punto, y ahí viene el atributo o el campo, como usted quiera llamarlo, que equivale a RA2, en este caso como el atributo del nombre, ¿verdad? Ahora bien, continuamos. En un esquema de base de datos relacional S, es decir, nosotros dentro de una base de datos podemos tener varios esquemas, es decir, varias tablas, digámoslo así. S vendría siendo la base de datos, que es igual a R1, R2, Rn, o sea, varios esquemas. Puedo tener un esquema para producto, un esquema para cliente, otro esquema para proveedor, otro esquema para inventario, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podríamos tener varios esquemas de relación, ¿verdad? Y aquí viene justamente uno de los elementos esenciales del modelo relacional, y es que una tabla puede estar relacionada con otra. En el ejemplo que podemos ver acá en la diapositiva, la tabla cliente está relacionado con la tabla visitas, es decir, que a un cliente se le puede realizar varias visitas. Como usted puede ver acá, el cliente Daniel Zambrano ha sido visitado 2 veces por el empleado José Bravo el 5 de junio y por el empleado Arturo Pérez el 6 de junio. Es decir, un cliente puede ser visitado varias veces. Ahora bien, ese es el inicio. En lo que respecta al álgebra relacional, decimos que es un lenguaje de consulta procedimental, o sea, para ejecutarlo. ¿Cuáles son las operaciones básicas que se pueden realizar con este lenguaje de consulta procedimental? Entre las más comunes tenemos selección, proyección, producto cartesiano, unión, diferencia de conjuntos. Hay otras operaciones, pero las más comunes son estas. Todas estas operaciones y otras más vamos a tratar de revisarlas más adelante ya con el lenguaje de consultas SQL, para que ustedes puedan ver cuáles son los resultados de la aplicación de los principios del álgebra relacional. Bien, vamos a analizar la operación de selección. En la literatura dice: selecciona tuplas que dependen de un predicado determinado. Para esto se utiliza la letra griega sigma. Entonces, como pueden ver, de esta tabla de acá, de la tabla cliente, que tiene 3 registros, en este caso vamos a seleccionar los clientes cuya ciudad sea Chone. Entonces, como se puede observar acá, lo representamos de la siguiente manera: sigma, el atributo en este caso, o campo, ¿verdad?, igual, y en este caso el dato que nosotros queremos filtrar, que sería Chone, de la tabla cliente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa operación? Cuando nosotros ejecutamos esa operación, el resultado va a ser que se va a mostrar solamente el cliente o los clientes que sean de Chone. Si Julia Gutiérrez fuera de Chone, en esta tablita tuviera Chone, también se mostraría Julia Gutiérrez. Ahora,
¿cuál es el principio que nosotros tenemos que notar en esta operación? En esta operación tenemos que notar el uso o aplicación de este componente que está acá, que es el operador de relación. Es decir, nosotros aquí podemos hacer uso de los operadores de relación. ¿Cuáles son? Igual, diferente, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Asimismo, más adelante vamos a ver que también podemos utilizar los operadores lógicos y podemos hacer combinaciones entre operadores de relación y operadores lógicos. Entonces, esta selección me permite hacer una manera de filtro en donde yo puedo mostrar las tuplas dependiendo de una condición establecida. Yo puedo filtrar, vamos a suponer que tengo una columna o campo sueldo. Yo puedo filtrar, por ejemplo, los empleados que ganan más de $1000. O si yo tuviera una columna de estado civil, pudiera filtrar los empleados que son casados. O si yo tuviera una columna que tenga número de hijos, puedo filtrar los empleados que tienen de 2 o 3 o más hijos. Entonces yo puedo establecer todo ese tipo de condiciones haciendo uso de estos operadores de relación y también de los operadores lógicos. Proyección. La proyección consiste en devolver la relación argumento con ciertas columnas omitidas. Es decir, coger de una tabla solamente las columnas que me interesan. De la tabla cliente, en este caso, yo estoy tomando la columna ciudad y la columna nombre. Entonces escribo pi, la letra pi, nombre, coma, ciudad, y si quisiera teléfono, solamente ubicarle coma, teléfono, de la tabla cliente. Entonces el resultado de la operación, ¿cuál va a ser? Como estoy tomando solo el nombre y la ciudad, eso es lo que me va a aparecer acá. ¿Para qué me sirve esa situación? En algún momento posterior vamos a analizar algunos principios, entre ellos en que la información de una tabla no siempre se presenta completa a un determinado usuario. Hay usuarios que tienen el derecho a acceder a todos los datos y hay usuarios que tienen derecho a acceder a cierta parte de los datos en cierto formato. Entonces justamente acá con esta operación ya estamos tratando de darle formato a la salida de una determinada consulta. Unión. Une los resultados de las relaciones. En este caso, para unir las tuplas de dos tablas diferentes, tienen que cumplir básicamente con que estén bajo el mismo dominio o tengan el mismo dominio. ¿Y qué es eso del dominio? Eso tiene que ver con el tipo de dato. Ejemplo, yo puedo unir, vamos a suponer acá tengo cliente y acá tengo empleado. En el ejercicio estoy uniendo el nombre del cliente, nombre de la tabla cliente, y empleado o el campo empleado de la tabla visitas. Entonces se pueden unir. ¿Por qué? Se pueden unir porque son cadenas de caracteres. Si yo quisiera unir nombre con fecha, en este caso no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque fecha tiene otro tipo de dominio, tiene otro tipo de datos. Entonces va a ser imposible realizar esta unión. Claro, yo puedo valerme de alguna función, programación y ese tipo de cosas, pero el principio de la unión establece que tienen que ser, en este caso, dominios similares. Números con números,
fechas con fechas, cadenas de caracteres con cadenas de caracteres. Entonces ese es el principio de la unión. Diferencia es la operación entre dos relaciones que da como resultado las tuplas de la primera que no estén o que no están en la segunda relación. Aquí hemos hecho un pequeño cambio, ¿no? Hemos ubicado también Julia Gutiérrez acá en la tabla visitas para que ustedes puedan ver el resultado. Si yo hago la diferencia entre el nombre de la tabla cliente y el campo empleado de la tabla visitas, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser, en este caso, todos los datos de la tabla cliente que no estén en la tabla visitas. En este caso, como Julia Gutiérrez sí está, justamente ese es el dato que se quita. Entonces, ¿cuál es la forma de representar? Pi, nombre de la tabla cliente, menos pi, empleado de la tabla visitas. Entonces, el resultado de la operación, como ya les he mencionado, van a ser Daniel Zambrano, que no está en la tabla visitas, y Carlos Mendieta, que tampoco está en la tabla visitas. Producto cartesiano. Operación entre dos o más relaciones con el objetivo de combinarlas. Letra X. El producto cartesiano lo que va a hacer es hacer una combinación, digámoslo así, desordenada, porque en realidad esta operación no nos sirve de manera funcional para visualizar los datos de manera organizada. Este producto cartesiano tiene que ser de alguna manera configurado o de alguna manera arreglado mediante una condición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la condición en este caso? En este caso, la condición que se basa en qué principio? Se basa en la letra sigma, ¿verdad? Se basa en la letra sigma que está por acá, está aquí, que es como para hacer una especie de filtro. Entonces, con esa condición, lo que vamos a hacer es cuadrar el código del cliente que está en cliente con el código de visita que está en visitas. Entonces, eso al unirse ya no va a dar todo este resultado de acá, que solamente es la multiplicación de registros, sino más bien que va a hacer la unión y va a hacer los resultados correctos. Habíamos establecido que dentro de la tabla visitas teníamos al cliente 1, que equivale a Daniel Zambrano, que había sido visitado 2 veces, y al cliente 2, que había sido visitado 1 vez. Entonces acá tenemos, cuando vayamos a hacer el producto cartesiano, pero ya con la condición correspondiente, con la selección o la operación de selección, ya nosotros vamos a ver que tenemos disponible el dato que corresponde al nombre. Entonces, Daniel Zambrano y Julia Gutiérrez. Obviamente esto todavía sigue siendo un poco desordenado. Aquí me muestra algunas cosas que yo puedo seguirlas puliendo. Ahora, para poder pulir eso, nosotros tenemos que hacer uso de otras operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas otras operaciones? Vamos a analizar esta instrucción que tenemos acá. Esta es la que teníamos anteriormente. Código de cliente y código cliente de visitas del producto cartesiano de clientes por visita, ¿verdad? Eso me dio como resultado esto de acá. Sin embargo, podríamos necesitar, por ejemplo, mostrar el nombre de los empleados que realizan visitas en Chone. Si yo quisiera conocer el nombre de los empleados que realizan visitas en Chone, ¿qué es lo que necesito en este caso? Tenemos acá clientes visitas, tenemos el código de unión, ¿verdad? Por aquí, y también tenemos en este caso otra condición, otra selección o una instrucción de selección, que es cuando la ciudad sea igual a Chone. Es decir,
acá, que solamente me filtre esta partecita de aquí, ¿verdad? Ahora bien, yo solamente necesito el nombre de los empleados, entonces por lo tanto hago una operación de proyección, que en este caso es pi visitas.empleado, o sea, voy a mostrar solamente el nombre del empleado, relacionando obviamente con la tabla cliente en este caso, ¿verdad? Porque los clientes o el dato de ciudad está en la tabla cliente. Entonces hago el código de unión y, ojo, este operador también es otra novedad en la instrucción. Ese operador es el operador lógico y. Entonces digo y cliente.ciudad igual chone, del producto cartesiano clientes por visitas. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Voy a tener los nombres de los empleados que hicieron visitas en Chone. ¿Quiénes son? José Bravo y Julia Gutiérrez. Entonces, asimismo, se pueden ir combinando estas instrucciones. Sin embargo, más a profundidad vamos a ver toda esta situación cuando nosotros vayamos a ver las instrucciones SQL, que es cuando se demuestra funcionalmente cuáles son los resultados de las diferentes operaciones. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a estructuras de bases de datos relacionales y lo que se refiere al tema de álgebra relacional, eso ha sido todo y hasta la próxima.